En Estados Unidos crece la polémica tras la publicación de un estudio en The Washington Post que revela que las supuestas cuentas rusas en Twitter en realidad no influyeron en las elecciones presidenciales de 2016. El periódico fue duramente criticado por destacados representantes de la prensa y usuarios de la red social. El artículo apareció años después de que el medio ganara un premio Pulitzer por promover la narrativa sobre la supuesta intervención de Moscú con la que los demócratas intentaron justificar su fracaso. Elena Villar nos cuenta más. Aunque ya hace más de 6 años de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, es difícil olvidar las masivas publicaciones en medios y minutos en las noticias que ocupó el conocido como Russiagate o las llamadas operaciones de influencia rusa en redes sociales. No había día en que políticos, sobre todo demócratas o presuntos expertos en redes sociales, achacaran ese triunfo a la mano de Moscú. Pues bien, ahora un nuevo estudio del Centro de Política y Redes Sociales de la Universidad de Nueva York ha explorado los límites de esas operaciones de influencia rusa en Twitter durante esas elecciones y ha llegado a diversas conclusiones. La primera de ellas es que la exposición a cuentas rusas consideradas como de desinformación estuvo fuertemente concentrada. Solo el 1% de los usuarios representaron el 70% de las exposiciones. Para ponerlo en perspectiva, el estudio asegura que de media los encuestados estuvieron expuestos a aproximadamente 4 publicaciones de cuentas de influencia extranjera rusa por día en el último mes de la campaña electoral. Un impacto mínimo, teniendo en cuenta que los encuestados estuvieron expuestos a 25 veces más publicaciones de medios de comunicación nacionales y 9 veces más publicaciones de políticos que las de cuentas de influencia extranjera rusa. La segunda conclusión es que dicha exposición se produjo sobre todo en votantes identificados fuertemente como republicanos. Es decir, si bien la mayoría de expertos aseguraron que la interferencia rusa tenía como objetivo cambiar el comportamiento de liberales y demócratas descontentos para que votasen por un tercer partido, se abstuviesen o incluso votasen al candidato republicano, la realidad esto no fue así. De hecho, la tercera conclusión del estudio es la siguiente. No han encontrado una relación significativa entre haber visto tweets o mensajes de cuentas de influencia rusa y cambios en actitudes, polarización o comportamiento electoral. Es decir, dichas alegaciones y campañas que ocuparon tantos titulares no supusieron un impacto en el voto de los estadounidenses. Esto es parte de la historia, digamos, comunicativa de los Estados Unidos de hace más de medio siglo, en la cual siempre buscan un adversario al cual culpar y con el cual buscan entablar una suerte de confrontación discursiva política y por supuesto buscan a todas leguas encontrar un adversario para culpar y por supuesto para crear una suerte de enemigo a vencer. En las elecciones de 2016 ocurrió justamente esto, una sobredimensión del discurso oficialista y por supuesto también una sobredimensión por parte de los medios de comunicación para decir y justificar el comportamiento político del pueblo norteamericano. La publicación de este estudio llega solo unos días después de nuevas filtraciones sobre la red social Twitter sobre este mismo tema. El periodista Matt Taibbi ha revelado que uno de los principales mecanismos por los que la inteligencia estadounidense logró hacerse con el control de la red social fue utilizando el miedo a operaciones de influencia rusa en la red. Taibbi ha revelado cómo Twitter en un inicio aseguró no detectar injerencias de este tipo y no estar preocupado por ello. Sin embargo, empezó a recibir presiones políticas. Esto llevó a una investigación en la cual solo encontraron 2 cuentas importantes, una de ellas las cuales fue Russia Today. Las presiones continuaron, esta vez también con la publicación de lo que Taibbi califica como titulares de pánico en medios estadounidenses y con la amenaza de legislación que podría haberle costado a la red social mucho dinero. Twitter contestó eliminando los anuncios de RT y Sputnik. No fue suficiente y continuaron con el mismo ciclo, amenazas, titulares aterradores y Twitter cediendo. Los reporteros ahora saben que este es un modelo que funciona, destaca Taibbi. Recordemos que entre la batería de medidas adoptadas por esa red social en base a una injerencia que ahora se revela no tuvo impacto alguno, están el etiquetado de los medios rusos, de sus periodistas o el baneo en la sombra de sus cuentas, es decir, la ocultación o supresión de las mismas para que los usuarios lo tengan más difícil a la hora de acceder a su contenido. El único camino hacia la redención para las principales organizaciones de medios comienza con una autoauditoría completa del fiasco del Russiagate, que incluye premios Pulitzer que deben repensarse. No es un problema de izquierda o de
derecha simplemente entendieron esto completamente mal y necesitan reconocerlo, ha escrito Taibbi. De momento, ni ha habido reconocimiento, ni mucho menos supresión de las tácticas que Twitter utiliza en contra de las cuentas que considera afiliadas a Rusia.